Agosto de 2026. Aparece un nuevo modelo en el mercado llamado OX Alpha que no tiene un laboratorio detrás que lo certifique, no hay nadie que reclame su creación. Un modelo multimodal súper eficiente que supera todos los modelos actuales habidos y por haber en el mercado. Te voy a enseñar cómo lo puedes usar de manera gratuita e ilimitada gracias a FreeBuff Desktop, y hoy aquí te voy a enseñar cómo utilizarlo con una API gratuita de OpenCode Zen o en su defecto desde su página web, con la ventaja de que lo vas a poder utilizar en tus sistemas agénticos o en cualquier aplicación que necesite una API, y como te digo, sin coste, totalmente gratuito. La primera manera que tienes de utilizar OX Alpha es directamente desde su chat, es como si fuera un chat GPT normal y corriente, aunque como tal esto no es lo que interesa. Lo que interesa es que puedas utilizar la API gratuita. Para ello vas a ir a la página de OpenCode, en el apartado de Zen vas a iniciar sesión y ya en el perfil vas a tener directamente una API que vas a poder utilizar y que tiene este modelo. Y en la descripción te voy a dejar la URL endpoint y te voy a dejar también el model ID. Y tú dirás, ¿qué es esto, Darío? No te preocupes que ahora te lo explico. Os lo voy a explicar con Browseros, que tiene un agente integrado y es bastante visual. Para que sepas cómo funciona, la base URL se va a encargar de que nuestra API se pueda comunicar. Sin esto no hay una comunicación, nos va a dar errores. Por otro lado, el Model ID lo que nos va a permitir es decirle a la API qué modelo queremos usar. Así le decimos que queremos usar el modelo OX Alpha. Como puedes ver, en el caso de OX Alpha es otro Model ID, pero no te preocupes que todo esto te lo voy a dejar en la descripción. Así que no te agobies, que va a ser muy fácil de configurar. Tú lo único que vas a necesitar es la API. Bien, es importante que sepas que FreeBuff Desktop, que ya hemos hablado anteriormente de ella y ella es súper fácil de instalar, la incluye también. Como podemos observar aquí, ya incluye el modelo OX Alpha de manera ilimitada. Así que desde aquí también la puedes utilizar. Aquí no vas a tener una API, vas a tener que utilizar el propio FreeBuff, pero es súper potente, o sea que no te preocupes, que si es para temas de codificación, bytecoding, creaciones, para mostrarte todo su potencial, lo que he creado es un mod para GTA V. Un mod que cree un tornado y que puede hacer de cazador de tornados dentro del propio juego. Y te voy a enseñar el resultado porque creo que es bastante sorprendente. Como podemos ver, ya estamos dentro del juego y si pulsamos F4 ya podemos iniciar directamente la caza de tornados. Nos ha creado como una especie de menú. En este caso, cuando le damos a cazar tornados, directamente nos monta en un coche y nos está indicando que tenemos un tornado que se está acercando, bueno, está próximo a nuestra ubicación. Se va a generar próximo a nuestra ubicación. En el momento que se activa, en este caso, la caza de tornados, hace un cambio de tiempo. En el momento que sale el tornado, como podremos ver en 5 segundos, se pone el tiempo en nublado, ¿vale? Bueno, en tormentoso, y creo que por aquí lo podremos ver en el momento que salga. Ya ahí lo tenemos, ¿vale? Hay cositas que corregirle, porque sí que es cierto que me salen los iconos de la bici esa, entonces tengo que corregírselos, pero es un tornado bastante funcional. Sí que es cierto, tengo que corregir el tema de los FPS, porque va bastante pesado, es decir, quieras o no son efectos de humo y es bastante pesado. Pero vamos a intentar acercarnos a él para que veáis un poquito cómo funcionan las físicas del tornado. Como podemos observar, aunque me está bajando bastante los FPS, ya se está acercando a nosotros y podemos, con la tecla B, si no me equivoco, ajustar el radar, y con la T podemos anclar el coche para que no se nos vuele. Igualmente, si lo desanclamos, como podemos ver, sale volando. Y esto es para que vean las capacidades que tiene incluso de crear mods dentro de GTA V. Es decir, tiene unas capacidades muy buenas para poder crear cualquier cosa. Es un modelo que sin duda trabaja de manera muy eficiente y sigue de manera muy consecuente el objetivo que tú te marques en el prompt. Prueba, testea hasta que al final realmente consigue el objetivo que tú le has pedido. Como sin duda OX Alpha es uno de esos modelos que cuando salga al mercado de manera oficial puede hacer temblar a los grandes. De momento lo puedes probar en fase alfa y la verdad es que los resultados son sorprendentes. Así que no olvides integrarlo en tus agentes y me cuentas qué tal te ha ido. También me gustaría que obviamente le dieras un like, comentaras, compartieras, si te suscribieras, que es lo más importante, que le des a la campanita para que te avise de los próximos vídeos. Y tenemos la monetización activada, así que si te quieres hacer miembro, ahí está la opción. Por último, no te olvides que tenemos la comunidad de Discord, así que esperamos que te pases por ahí. Serás bienvenido o bienvenida. Y como ya sabes, te espero en mi próximo vídeo.